En un video anterior hablamos del uso de partes en Revit. Vimos que las partes es una forma de dividir muchos de los elementos de Revit, llámense paredes, losas de piso, incluso techos y otros elementos, cuando no queremos partir los elementos físicamente dentro del modelo. Por ejemplo, si tenemos una pared que va del nivel de fundaciones hasta el último piso de un edificio, podemos utilizar partes para separarla por niveles en vez de tomar la pared y tratar de volver a hacerla para construir una pared independiente en cada nivel. Es útil cuando les entregan un modelo de esos donde quien hizo el modelo hizo un montón de paredes continuas con varios niveles o hizo una losa de piso y no la separó a como ustedes planean colar la losa. Ese es el uso que normalmente se le da a las partes en Revit. En este video les voy a comentar un detalle importante que tienen que tener en cuenta de las partes, especialmente si están haciendo cuantificaciones a partir de un modelo en Revit. Lo que les quiero enseñar acerca del uso de partes en Revit y los schedules o cuantificaciones es lo siguiente. Aquí tengo mi edificación antes de dividirla en partes. Como pueden ver, son 4 paredes y una losa de piso. Y lo que me dice mi takeoff de materiales es que tengo 4 paredes y una losa de piso, como esperaríamos. Y tengo un volumen de 72 metros cúbicos, que si me pongo a cuantificar esto manualmente puedo verificar que efectivamente es así. Vean lo que sucede cuando yo marco mi modelo y le digo que me haga partes. Inmediatamente el volumen, que antes era de 72 metros cúbicos, ahora aumenta instantáneamente 144 metros cúbicos. En otras palabras, me está reportando el doble del volumen que tenía originalmente, cuando no he agregado nada adicional a mi modelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo lo podemos ver en esta columna de categoría. Revit está cuantificando mis paredes y mis pisos, pero además, como cada uno de estos tiene una parte asociada del mismo tamaño, Revit está cuantificando también las partes. Y es ahí donde se me genera la duplicidad en el volumen, porque tengo 72 metros cúbicos del modelo original más 72 metros cúbicos de las partes. Si no tienen esto presente a la hora de cuantificar un modelo Revit que utilice partes, van a terminar con más volumen de la cuenta y más cantidades de materiales de la cuenta. Pueden imaginarse lo caótico que resulta eso si están haciendo algún cálculo y se les olvidó que a las partes les van a agregar volumen. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, antes de crear las partes de nuestro modelo, sacamos un takeoff de materiales según ocupemos y anotamos en algún lado este volumen de 72 metros cúbicos. Así sabemos que el volumen del modelo original era 72 metros cúbicos y en teoría cuando creamos partes o separamos las partes no debería variar el volumen. Si varió el volumen, sabemos que algo le agregó Revit cuando hicimos las partes. Entonces, si yo tengo un volumen de 72 metros cúbicos y hago partes y luego comparo, me voy a dar cuenta instantáneamente que aumentó mi volumen y que ahí hay algún problema. Entonces, mi primera sugerencia, antes de trabajar con partes, si están haciendo cuantificaciones, anoten cuánto volumen tenía el modelo. Lo otro que podemos hacer para eliminar estos errores, por lo menos parcialmente, es utilizar filtros en el modelo, específicamente en el schedule. En las propiedades, como habíamos visto en el video de partes, tenemos la posibilidad de mostrar las partes en una vista o de mostrar los componentes originales. Lo que queremos hacer es filtrar de esta lista los componentes originales para cuantificar esos componentes y no cuantificar las partes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto lo podemos hacer con el campo de comentarios de cada elemento. O si quieren pueden crear su propio parámetro para marcar los que son partes y demás. Yo lo voy a hacer de la manera más simple. Lo que hago es seleccionar aquí en la vista que me muestre los elementos originales, en otras palabras que no me muestre las partes. Y a estos elementos originales voy a agregarles un comentario. Voy a agregar aquí a los campos el campo de comentarios para que vean en tiempo real qué es lo que está sucediendo dentro de Revit. Bien, ahí tengo de fondo mi takeoff. Entonces me pasé en la vista, las propiedades la pasé para mostrar las originales y que me oculte las partes.
Voy a seleccionar los elementos originales y una vez que los tengo seleccionados, voy a agregarle un comentario. Voy a poner original y vean lo que sucedió en el schedule. Ahora los elementos originales de mi modelo están marcados con un comentario que dice original. ¿Qué hago ahora? Ahora es tan fácil como filtrar mi schedule y decirle que me muestre solo los elementos donde los comentarios son iguales a original. Y aquí tengo de nuevo mi volumen correcto, 72 metros cúbicos, y eliminé las partes de mi modelo. Si quiero cuantificar las partes más bien y no quiero cuantificar los elementos originales, por ejemplo, este sería el caso si ustedes tienen dividida esta losa en coladas y quieren una lista de los segmentos de esa losa y las coladas que les van a generar por volumen. Si quisieran hacer eso, lo único que tienen que hacer es irse al filtro y ponerle que les muestre los elementos donde los comentarios no son iguales a original. Y con eso Revit les va a mostrar las partes, que son también 72 metros cúbicos. Voy a hacer una división acá de una de esas partes. No siempre voy a tener un volumen y una lista de elementos exactamente igual a los originales. Vean que si yo divido esto en partes, por ejemplo así, tengo muchas más partes que elementos originales de mi modelo. Y eso es por estas divisiones que hice. En fin, aquí yo tendría la lista de partes y tendría separado por coladas. Aquí tengo 4, 8, más un elemento que anda por ahí perdido en algún lado, tengo 9 elementos, 9 partes de mi modelo. Y aquí están listadas esas 9 partes. Entonces, con comentarios puedo sacar de la cuantificación los volúmenes duplicados y puedo mostrar los volúmenes de los elementos originales y los volúmenes de las partes que están creadas. Estoy seguro que en este momento ya muchos se imaginaron otro método que pueden usar para eliminar los volúmenes duplicados, que es irse y separar por categoría. Yo también puedo filtrar los elementos donde la categoría es igual a partes. Y ahí tengo mi lista de partes. O puedo filtrar donde la categoría no es igual a partes y tengo mis elementos originales. Esta es otra forma también de eliminar los volúmenes duplicados. O si no quieren utilizar del todo filtros, hay mucha gente a la que no le gusta utilizar estos filtros porque en una carrera, al cuantificar algo, no se fijaron, iba con un filtro y les salió totalmente mal el volumen y ni cuenta se dieron. Entonces hay gente que no le gusta filtrar los schedules. Lo que pueden hacer es agrupar por categoría. Y simplemente colocan, por ejemplo, un encabezado o un pie de página a cada categoría que les muestre los totales. Y aquí tienen el total de sus elementos originales y el total de las partes. Entonces pueden separar estos 72 metros cúbicos de partes del resto y manualmente hacen la resta para separar esos volúmenes. Entonces, estas son varias formas en que pueden manejar el problema de los volúmenes duplicados a raíz de que crearon partes en un modelo Revit. Como les dije al inicio, tengan mucho cuidado cuando están trabajando partes, especialmente si están cuantificando con takeoff o con schedules en Revit, porque les van a aparecer volúmenes duplicados y cantidades de materiales duplicadas a raíz de las partes que crearon. Y aunque estos métodos que les mostré son útiles, hay una situación en donde van a fallar estos métodos y tienen que tener mucho cuidado con esa situación, que es cuando ustedes tienen una mezcla de elementos que quedaron en original y elementos que quedaron en partes, porque los elementos que tienen partes asociadas les van a generar volúmenes dobles, pero los elementos que solo quedaron en original no les van a generar volúmenes dobles. Voy a hacerles un ejemplo de esta última situación para que vean cómo efectivamente puede producirse. Digamos que yo tengo este modelo y decido que quiero separar esta losa en coladas. Por lo tanto, hago el procedimiento de generar partes a partir de ella. Vean que inmediatamente Revit me va a duplicar el volumen, pero solo del piso, porque solo este elemento tiene una parte asociada. Los demás elementos son elementos en original que no tienen partes creadas.
Y como pueden imaginarse, este es un problema grande, porque ahora no es tan fácil como decir tengo duplicado mi volumen y divido entre 2, sino que tengo un elemento que tiene una parte y tengo otra serie de elementos que no tienen partes. Y si yo me fijo solamente en el volumen total, no voy a poder saber si está duplicado o si es un 10% más o 20% más o qué cantidad más. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Bueno, lo que tengo que hacer es hacer un takeoff de materiales, poner la categoría y ver cuáles son las partes que están asociadas. Y de esa manera puedo saber cuál es el volumen que tengo que eliminar. También tengan en cuenta lo siguiente, ustedes pueden crear schedules específicamente de partes. Pueden crear un material takeoff y si buscan aquí en las categorías, hay una que dice partes. Entonces pueden crear un takeoff de materiales que les abarque únicamente las partes del modelo. Y ya se vuelve un poco más fácil de manejar este problema. ¿Por qué? Porque hacen un schedule de sus piezas originales de modelo, en otras palabras, sacan esta categoría de partes, tienen el volumen original del modelo, tienen este volumen final del modelo, que dice 104, y lo que tienen que hacer es restarle las partes que les aparecen aquí. Y adicionalmente, utilizando este schedule de partes, pueden saber cuáles son las partes que están en el modelo y deducir cuál es el elemento original que las generó. Como pueden ver, los escenarios de cuantificación en Revit se vuelven un poco complicados cuando empezamos a usar partes. Como les digo, lo que tienen que hacer es siempre tener presente que cuando utilizan partes o cuando existen partes en un modelo, les va a generar un volumen adicional que no existe realmente en el modelo. Entonces, parte de las precauciones que tienen que tener a la hora de cuantificar un modelo, especialmente si ustedes no fueron quienes hicieron el modelo, es que tienen que hacer un material takeoff o un takeoff de partes y buscar a ver si efectivamente existen estos elementos en el modelo. Y luego, utilizando cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, de filtrado o de utilizar estos takeoff de partes y restárselos al volumen total, ahí pueden obtener un volumen corregido real de lo que verdaderamente contiene su modelo, eliminando el duplicado creado por las partes.